It's me, Mario. ¡Aló! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos olis y bienvenidos a un capítulo más de Adictos pero no tanto. Hoy apelamos otra vez al factor nostalgia en Adictos pero no tanto. Okay. Vamos a ser un poco gamers, pero no tanto, pero no sé qué tan gamers porque vamos a hablar de juegos que, Son súper retro. marica, y que todos jugamos. O sea, ¿realmente tú puedes pensar una persona que no haya alcanzado a jugar esto? No, igual eso se masificó resto en las salas de informática en los colegios. Pues es que no, de por sí los emuladores tienen mucha historia, o sea, dentro de los videojuegos y dentro de la comunidad. Y el conflicto que siempre ha generado con las casas que producen las consolas y los videojuegos, la legalidad. La compatibilidad. Pero cómo entre toda esta ilegalidad ha llevado esto tan hermoso de los videojuegos a mucha gente Sí, masificarlo. que no tiene cómo llegar a ellos. No, pues de por sí también fue como el primer contacto de muchas personas con los videojuegos de consola sin tener consola, porque la mayoría lo jugaban era en computador. Y era un computador que no necesitaba todas las pendejadas que hoy en día se necesitan, que una RTX 3090, que no sé qué, no, con un computador Pero- cualquiera se podía jugar. Sí. Después de una pequeña investigación, mira que a los emuladores debemos agradecerles, o sea, que las casas de videojuegos ahora tengan la obligación de generar un port para PC de su videojuego. Sí. Porque, digamos, en las 90s y principios de los 2000, el problema, digamos, de Sony, que era la que más batallaba con los emuladores, era eso. Ellos llegaban, presentaban su consola y las casas de emuladores, bueno, las empresas que los fabricaban, traían el juego. O sea, legalmente, si usted compra un juego, lo puede crear la emulación y no es ilegal. Entonces, ellos presentaban el juego y salían esta gente informal con el juego mejor renderizado, optimizado. Sí, Sí. total. Entonces, como ya claramente escucharon, en Adictos pero no tanto, hoy somos gamers pero no tanto, y el tema del que vamos a hablar hoy son los famosos emuladores. Como ya les veníamos adelantando en la introducción del podcast, los emuladores marcaron una historia. Lo que dijo el Freak es cierto, fue el primer acercamiento de gente que no tenía consolas a los videojuegos. Sí. Entonces, yo recuerdo mucho como 3 emuladores muy famosos que creo que todos tuvimos contacto, pero antes de eso, quisiera saber qué son los emuladores, qué hacían, cómo funcionaban, qué más datos tenemos de ellos. Pues marica, la verdad los simuladores es algo bastante complejo generarlos, ¿sí? Porque es ingeniería a la inversa. Bueno, los juegos se generaban antes en un código binario. Entonces lo que tenías que hacer era hacer la ingeniería a la inversa para buscar el código binario y luego pasar eso a C++ para poder, no me acuerdo el término, emular, o sea, generar el entorno Transcribir. para que el procesador del computador lo leyera. Es algo súper complejo, güey. Sí, Y por eso, o sea, por la misma complejidad, es que no es ilegal. Lo Es un ilegal... trabajo nuevo, completamente. Claro, marica, o sea, ningún trabajo de ingeniería a la inversa es ilegal. Porque es un trabajo nuevo a partir de otro conocimiento. Exacto. Igual, ese es el primer acercamiento que tendríamos de que es hackear, güey. O sea, el primer resultado palpable que tuvimos de los juegos hackeados. Porque ahora que recuerdo, tú te estabas inventando, por ejemplo, el punto, el archivo que iba a emular. En los emuladores, algunos yo recuerdo que había .gba, .gbc, y era un Tipo de archivo formato. que solamente abría el emulador. Y era curioso, ¿no? O sea, lo que tú dices. Pues porque lo que te decía, no era un lenguaje generalizado. O sea, cada empresa que creaba su emulador Sí, su lenguaje. tenían su propio sistema de lectura, sí, exacto. Sí. Por ejemplo, me haces recordar algo muy gracioso. Yo recuerdo cuando jugaba en un emulador específico, había un juego que yo descargaba. Y yo no sé por qué, seguramente el cartucho de verdad, el juego estaba dañado. Y el cartucho que transcribieron al emulador tenía ese mismo mensaje siempre y no te dejaba guardar partidas. Era un juego para un emulador de Game Boy. Okay. Y tú lo podías descargar de cualquier sitio, no importaba cuál fuera, pero ese juego precisamente en español, el cartucho del que lo habían tomado tenía dañada el guardar partida Sí. y no te dejaba guardar partida. ¿Qué juego era? Era un
o entre rojo fuego y verde hoja. Había uno que tú conseguías que siempre te decía al principio, el cartucho está dañado y no te va a dejar guardar Sí. partidas. Y lo transcribieron justo de un cartucho dañado. Qué huevones. Pues lo consiguieron así. No, y se darían cuenta ya después cuando No, acabaron marica, todo porque el fue masivo, tú proceso. lo podías conseguir por internet, por Sí. Ares, por donde fuera, pero el verde hoja o el rojo fuego, algunos de esos siempre venía dañado el cartucho y no te dejaba guardar partidas. Sí, legal. El cabezazo, ¿sabes qué era? Que por ejemplo el emulador de Game Boy, tú podías guardar partidas con Shift F1, Shift F2 Sí. y te dejaba justo en el momento en el que estabas jugando. Sí. Era ya un problema cuando tenías que guardar partida cuando pasabas todo el juego, que era obligatorio, y bueno, ahí sí ya baila. Pero asimismo solucionaron el problema creando un comando directo para congelar ese tiempo del juego y volverlo a Y volverlo revivir. ahí, o sea, era una pausa real, Sí, literalmente pausa. realmente me gustaba esa manera más de guardar, era más directa, porque era comandos y desde ahí me acostumbré con los comandos de teclado. Claro. Marica, y lo volví a, pues a mí me volvió muy mediocre cuando jugaba, digamos. Yo el emulador que más jugué fue el de SNES, ¿sí? El de Super Nintendo. De Sí. Super Nintendo. Marica, yo me pasé ahí todos los Marios y yo yo grababa cada 5 segundos, güey. O sea, se lo juro que yo avanzaba un tris y guardaba, güey. Que lo viera, Me que lo daba viera. impotencia. Hackería, No, eso es hackería. No, que lo viera diría que es el más pro gamer que había, que se pasaba eso. Ay, yo era así, Pero o sea, marica, me volvía un cuadro, güey, y ya. Pero yo no entiendo, güey, no sé, yo jamás acabé todos los Marios. Pasé el Mario clásico y yo lo pasé fue en, ¿cómo se llama? En la consola. No, en yo en Family. 64 sí pasé el que era el 3D, el primero en 3D Super Mario. Ush, yo el 64 no lo alcancé a jugar. Pero bueno, Marica, ya yo vamos a sí. llegar a eso. No, en lo personal, el que más jugué yo fue el emulador del 64. Ese fue el con el que yo me casé, güey. Creo que todos. Bueno, pero entonces ya que estamos hablando de eso, ya que tenemos la pequeña introducción de los emuladores, medio cómo funcionan de Gaby, hagamos como un recuento. Ya dijimos 3. Me parece que son los 3 emuladores que todos alcanzamos a tocar y a tener y que usamos mucho. Entonces vamos a hacer como un pequeño recuento. El más antiguo, el de Super Nintendo, que era pasar códigos de 16 o 32 bits, era el Super Nintendo. Sí, eran los Eso era 16 y 32 bits algunos juegos. eran ligeros. Y los pasaban a... Eran livianitos, eso ni siquiera pesaba en megas, si no Sí, estoy mal. Eso marica, qué gonorrea. no pesaba ni mierda. El segundo emulador era... Y ese fue mi favorito, ¿sabes por qué? Porque alcanzaba una consola que muy poca gente tenía a las manos de todos, porque es un emulador muy antiguo, y era el emulador de Game Boy. Sí. El Game Boy Advance Emulator, whatever, el GBA emulador. No, y es el propio de Claro. 64 bits, o sea, ese, ¿cómo decirlo? Ese estilo de arte retro nació fue gracias a Game Boy. No, y que te instalabas el emulador y o sea, si depende de dónde lo bajaras, venía con 300 rooms de juegos que en la puta vida habías jugado, aparte Sí. del resto. Hay que ser honestos, si tú bajabas el Game Boy era para jugar Pokémon. No, Ya. pues en inicio sí, pero ya después uno conocía más juegos. ¿Sabe? Yo nunca bajé el emulador de Game Boy. ¿Nunca, gordo? No. ¿Sabe? Con el Game Boy tuve los primeros acercamientos de juegos tipo RPG, de calabozos, dragones con Golden Sumpars. Uy, eso Y ese fue juego es re gonorrea, es re Sí. denso, es re largo y tiene 2 secuelas y las pasé las 2. Yo solo pasé una, no estoy seguro si fue la 1 o la 2. Y la pasé fue porque mi primo tenía un Game Boy Advance y a mí un amigo, el señor que arreglaba los computadores a mi papá, que era un chino joven realmente en esa época, le dijo, no, pero mira, tú puedes jugar acá lo de Game Boy y descargarlo por internet. Y yo, Ese día. ¿qué? Maduro. ¿Cómo así? No tengo que comprar el Game Boy. Y él me consiguió el emulador de 64 y de Game Boy y me lo descargó y me instaló. Y claro, cuando yo veo y empecé la hackería de temprana edad a buscar en el Internet Explorer juegos de Game Boy para emulador de Game Boy y le tocaba uno por Rapid Share, weón, y Mega Upload. En esa época ya existía. Yo te estoy hablando en 2005, 2006. El primer Mega Upload que existió. Exacto, el que cerraron. El que era gratis. Sí. Todo era gratis. Todo era gratis. No, Rapid Share, weón. Yo bajé muchas mierdas de Rapid Share. Yo ni siquiera sé si eso exista todavía. Sí, creo que sí. Todavía existe. Y está igual de normatizado que Mega Upload. Ujú. Uf, qué pereza. Sí. Pero entonces imagínate, entonces yo empecé a jugar, el primero que yo tuve en mis manos fue el de Game Boy y fue por eso. Ya después me enteré que existía el de Proyecto 64, que es el siguiente del que vamos a hablar. La consola del Nintendo 64 en esta parte del mundo no fue un gran éxito, hay que admitirlo. Acá fue muy poca gente la que logró tener consolas de Sega o de Nintendo A así. jugarlas. O jugarlas, exactamente. Acá empezó a pegar duro lo de las consolas con el Super Nintendo y el PlayStation 1. Y el PlayStation, sí. Pero- Aunque yo no lo niego, yo iba a un chusito donde tenían el Nintendo 64 y era en el que más barato salía a jugar, entonces ahí yo iba con mi primo allá, ti. Y sí, o sea, no se puede subestimar esos lugares de consolas porque habían 64, o
sea, tal vez yo no llegué, o sea, no comencé, cuando comencé a ir, no era el boom el 64, era el Play 1, pero aún había muchas consolas de 64 y había mucha gente que iba a jugar GoldenEye, o sea, era sí, eso. sí, sí. ¿En Y serio? que usted podía jugar varios. Sí. Eran los primeros 4. jugadores. 4 en Cuatro. GoldenEye. Pues, Ujú. pues, marica, yo realmente nunca, o sea, yo conocí los sitios de... No, yo sé, otra vez. No, Pero- sí, pero por eso, o sea, sé que mucha gente de los que está escuchando pudieron conocer así la 64. Yo creo que el 80-90% Sí, el conoció. 99% Pues que no era Yuppie. disculpen, Y el otro 1% era Ari. yo conocí los sitios de juegos de esos cuando ya en Xbox, o sea, cuando todo el mundo me decía vamos a jugar Halo y eso, yo como así hay sitios donde... Dramas de la clase alta y tener consola en la Pero, casa. marica, porque yo recuerdo que mis primos tenían 64 y Sí. tenían Play 1, entonces, marica, recuerdo mucho que mi primo tenía el Super Nintendo y le regalaron la 64 y jugábamos. Y después a otro primo le regalaron el Play 1 y marica la 64 se fue a la mierda porque empezaron solo a jugar Play 1 y todo era Play 1. Entonces la 64 quedó como olvidada. Yo nunca supe qué le pasó a esa consola. Y yo era con mi Game Boy Color regalado ahí, pobre. Y pues marica, yo por eso siempre como que tuve el acceso a las consolas y cuando me di cuenta que podía tenerlas en mi computadora porque mi papá toda la vida... Si algo que hizo la inversión él toda la vida fue comprar computadores. Era una herramienta que necesitaba y que iba a servir mucho para la casa. Entonces yo, desde que tengo memoria, he habido siempre computadores en mi casa. Y mi papá lo usaba para trabajar. Sí. Pero un día un amigo de él que le ayudaba a instalar programas y arreglarlo cuando le pasaba algo al computador, porque aunque ustedes no lo crean, antes los computadores se dañaban cada rato. Tocaba reformatearlos cada ratico porque virus. Mi papá un día estaba entrando en páginas en internet y al otro día había de fondo de pantalla una mujer desnuda y decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué son estos virus? David. Era súper extraño porque ahí tocaba llamar al señor que arreglaba los computadores. Iba muy seguido a la casa, güey. O sea, en ese nivel va a llamar a alguien que lo formateara Marica, porque de una, baila. inmediata. Eso era cuando el internet sonaba y usted Sí. se quedaba sin teléfono fijo en la casa. Sí, sí, sí. Marica, usted entraba a una página medio paila, virus al computador. Y el Qué computador gonorrea. se desconfiguraba completico. Parce, Sí. creo que ahí yo no había conocido que era un computador. No, yo No había teléfono. O sea, si a ti te llamaban por fin, no podías no podías contestar contestarlo. y medio levantabas, ¡pim! Se cae la página de internet Sí, inmediato. casi me acuerdo. No, y digamos... Retomamos. Entonces, Sí, retomemos. Entonces, realmente yo conocía los emuladores porque pues el computador estaba al servicio y mi papá pues en ese tiempo no me había regalado consolas, a mí me regalaron las consolas mucho después y mi papá me dijo, no, pues instale juegos en el computador y entonces él me instaló el Príncipe of Persia, Hércules, Sí, todos esos juegos que eran de consola Play 1, sí, sí, sí. pero pues Pero que ya corrían en computador. Exacto, y la mayor como revelación fue el Proyecto 64, que era el punto al que queríamos ir, que es, yo creo que me atrevería a decir el emulador que todo el mundo alcanzaba a jugar. Sí, es que Sí. eso pensaba y lo dije anteriormente, parce, se masificó una gonorrea. Pues en el caso nuestro, en las salas de informática, era todos los putos computadores tenían, y quien no lo tuviera, había alguien con una USB que tenía el emulador. Y como no pesaba ni mierda, pues todos se rotaban eso. No, es que corría portable, no tocaba instalarlo, los juegos no pesaban. En ese tiempo que las memorias eran de 1 giga, 512 megas, Sí. te cabía y no ocupaba mucho espacio. Y los Es que hasta gráficos, cabía en un disquete, weón. Eso era lo más curioso. gracias a los colegios tuve el primer acercamiento con los emuladores. Ya los juegos más retro tipo Hércules, Aladdin, incluso el primer Age of Empires fue por mi tío. Y él me enseñó que los computadores servían para jugar. Yo ni puta idea que servían para otra cosa. Igual hay que dejar claro, independientemente de los juegos que se jugaron después, el que llevó los emuladores a todo mundo fue un juego y fue Mario Kart. Sí, Mario Kart. O sea, usted podía ser la niña más fresa del colegio o no El sé, tipo más el nosotros. tipo más o nosotros. Nosotros. Pero pues todos jugábamos el Mario Kart. Sí. Exactamente. No, y sabes que yo, por ejemplo, jugué, antes de Mario Kart, jugué Mario 64, el que era Mario pero en 3D, y para mí fue un salto grandísimo. Imagínate, Sí, en Super esa Mario. época el que tú yo no tenías todavía la consola del Atari y jugabas Mario en plataforma y llegan y te ponen en el computador y ahora Mario es en 3D y los mapas y todo y tú dices, "Oh". Y en esa época esas gráficas que vendía tú dices, qué asco de gráficas. No. Ya, marica. No, y tipo Zelda, yo pasé del primer Zelda
ahí en el emulador y se veía espectacular. Marica, Pokémon Stadium era hermoso gráficamente, o sea, Sí. y eso era 64, que no sé por qué, eso ya, véanlo en videos de Dayo, videos de Dross, de gente que habla de videojuegos, yo no sé por qué Nintendo siguió con cassettes cuando ya el CD estaba... Es como condenarse, parce, o sea, no aceptar un nuevo formato más Me parece actual. que eso fue lo que condenó a la consola al mercado que tuvo, porque el PlayStation ofrecía como mejoras gracias al CD, pero no nos desviemos. Lo que les iba a hablar ahora era de un emulador que como tal no se conoció como emulador, pero sí se bajaban juegos de eso. Y es que alguien se echó el cabezazo de pasar juegos de Play 1 a computador con un emulador que era el PCX One. Y en esos tú no encontrabas el emulador como tal, sino ya encontrabas el juego. Entonces el juego más clásico que tú jugaste en este emulador era el Bloody Roar 2. No sé si ustedes se acuerdan que era como que tú también lo cargabas en un USB y llegabas a cualquier lado, lo configurabas y jugabas en un solo teclado, peleas de Bloody Roar. Para los que no saben qué es Bloody Roar, era un juego de peleas estilo Mortal Kombat, que ya era en 3D, se podría decir, ya no era en plataforma la pelea. Y el gran, ¿cómo decirlo? Como la gran papaya que tenía este juego Está bien. era que tú te podías transformar en un animal dependiendo del personaje que escogieras. Entonces, eras un luchador así re estilacho, que tenía chaleco o vestido de ninja, y en un momento te transformabas en un animal con esa ropa. Y ese juego marcó historia, weón. Sí, ese también se masificó harto. Pues sí, A tal punto en el que en pueblitos yo encontraba ese juego emulado, no, de Play 1, sí. En Play 1, pero en emulador nosotros lo conseguimos Sí, mucho. y, no, y tengo flashbacks tipo jugando eso en otra vez en sala de informática, creo que contra Gabriel en especial, y este marica siempre escogía al camaleón. bastante. Es que el Bloody Roar fue otro juego que, digamos, marcó, bueno, más que todo a los hombres, porque todos en algún momento de la vida jugamos Bloody Roar, sin importar quién ni de qué edad. Pero, marica, yo también logro recordar que se emularon mucho los Resident Evil y los Silent Hill de Play 1 gracias a estos emuladores. Pero mira, como datos técnicos, el que precedió a estos que conocimos fue Blim. Blim fue un emulador que se creó en el 99, a la par que salió con el Play 1, que su premisa era que traía todos los juegos de Sony para Microsoft, ¿sí? ¿Qué va? Sí, fue muy fuerte, pero mejor optimizados. Y fue tanta la campaña de Blim y fueron años de demandas, idas y venidas con Sony, que a Sony le tocó comprarlo. Entonces ellos compraron Blim y desmantelaron la Tan huevones. empresa. Pero tanto show mediático con Blim le llevó a las masas eso. Hay emuladores para Play. Y entonces incursionó un montón de gente y se fue a la mierda No, eso. y qué pésima jugada burocrática, parce. O sea, si ven que tiene un potencial mercado, que es Microsoft, y ya tienen un emulador funcionando, ¿por Pero, qué marica, carajos? no, O Eran sea, los 90, eran no, otros que tiempos. marica, eso es pura mentalidad tipo IBM que quieren monopolizar un mercado. Es que eran otras épocas, ¿verdad? En ese entonces ellos no creían que un PC fuera a ser tan útil como hoy en día para la producción de juegos. Porque pues, No, sabemos que hoy en día uno prefiere muchas veces un PC que tener una consola. Pero en ese entonces la gente, las empresas querían era vender más sus consolas que tener a gente que pudiera falsificar más fácil los juegos por computador. Sí, sí, total, freak. Y es que en esa época era rentable vender la consola, no los juegos. No, y si tú lo piensas bien, es que el que cambió el concepto de juegos en PC fue Microsoft. Sí. Microsoft llegó con Imperios, llegó con Halo, y todos ya lo sacó para su caja negra, y su PC, que el caja negra fue la primera consola de Microsoft. O sea, Sí. es Microsoft a quien le debemos prácticamente los juegos para computador que tenemos Los PC hoy en día, gamers. marica, porque, o sea, el computador, mira, si te emulaba lo que ya hacía un Play 1 y un 64, que eran máquinas de la época, que era la cúspide de aquella época. No pesaba nada. Exacto, y Ni no mejor, pesaba nada o para sea, el PC, imagínate. O sea, eso fue un cabezazo re duro, parce. Se dieron cuenta el potencial que ha tenido siempre un computador para pues, la no, consola. marica, y de hecho, Steve Jobs ¿cómo se llama el Congreso de Apple? Bueno, en la presentación de Jobs de ese año, marica, porque ellos también compraron el formato del emulador y él lo presentó en el Congreso como parte de la integración al sistema de Mac. Ush. Marica, es que de verdad la historia detrás de los emuladores es gigante. Por weón. ejemplo, ¿sabes cuál es el mejor emulador que yo he visto? En la Mac. Es un programa que se llama OpenEmu.
Acá lo tengo. Y te deja emular todo desde Play 1 para abajo. Es un emulador de puta madre porque es solo para Mac y te deja emular juegos de 64, Game Boy Color y te los ordena como si fueran música, carpetas de música. Y existe solo para Mac, se llama OpenEmu y es tal vez el emulador más completo que yo he visto. Es solo un programa y te deja emular cualquier sinfín de juegos, weón. Sí, Entonces, me parece que lo que dice Gaby es bastante relevante porque Steve Jobs era un visionario cuando hablamos de las computadoras. Y es que, marica, como empezamos el podcast diciendo, estamos transcribiendo códigos de programados para que los lea otro tipo de en otro idioma a que se lean en otro idioma. O sea, es un proceso largo. No, programar es una terapia. Marica, es un proceso larguísimo. ¿Cómo era que nosotros hacíamos que saliera un cero en C++ y éramos, Dios mío, somos los máximos? Imagínate esta gente todo lo que programaba de pasar de un idioma a otro, weón. Sí, total. Igual estamos bastante técnicos hoy en el podcast, pero es que hablar de la historia de los videojuegos es una conversación muy interesante. Yo quisiera, ahora que lo pienso, que por ejemplo este youtuber Dayo Script, que tiene una serie de videos de la historia del videojuego, Sí, hablaron en algún punto de los emuladores. Sí. No la ha hecho. Ni tampoco José Ju. Pero es que apenas va como en los 89, 90, Dayo escriben esos videos, pero me parece que ¿tú cómo vas a hablar del mundo gamer sin hablar de los emuladores? Sí, total. A continuación vamos a hablar un poco más de los juegos, ya no tanto del tecnicismo del emulador, pero vamos a hablar un poco de los juegos que marcaron la historia, porque vamos a hacer una cortinilla y vamos a hablar de algo que te permitía el emulador, el single player y el multiplayer. Entonces cortinilla y empezamos a hablar de eso. Ya después de hablar bastante técnicamente y con muchos tecnicismos de los emuladores, creo que es hora de hablar de los emuladores y los juegos que nos permitieron jugar solitos a cada uno de nosotros, nos abrieron las puertas y tú decías, te sentabas en el computador a jugar eso hasta pasar. Entonces iniciamos por el Super Nintendo, el emulador de Super Nintendo, el emulador, el SNES X, que se llama, como ya lo dijo Gaby, nos trajo a las masas el famoso Super Mario World y la saga de Mario completa. ¿Que le dieron cañita a esto? ¿Cuáles pasaron ustedes? Es mi favorito de lejos. ¿Sabe cuál me gustaba mucho? Los juegos de Donkey Kong. No sé si los jugaron. Sí, yo los recuerdo. De que pasa la jungla. Que uno se metía como en barriles y se disparaba. Y a veces controlaba el monito chiquito y a veces ¿Eso era de Donkey Super Kong. Nintendo? Sí, me acuerdo. Y hacía un efecto de 3D. Sí, era 3D, era muy bueno, tenía excelentes gráficos y la historia era bastante buena. Yo lo jugué, pero no lo pasé, güey. Uf, yo sí. Los malos eran cocodrilos, ¿cierto? Ajá. Sí, me acuerdo de ese. Es que incluso ese yo me acuerdo que también lo tenían en maquinitas de esos de echarlo en la monedita y que uno ahí con el botón y la palanca, güey. Sí, la verdad la mayoría de estos juegos están en arcade. En arcade. Sí. Yo no me acordaba de ese Donkey Kong que era para Super Nintendo. Era Yo de muy Super bueno, Nintendo, güey, ¿saben a muy qué le di bueno. re duro? Había un juego de Aladdin, ese que era de Super Nintendo, en ese emulador SNES, yo me lo pasé ahí. Yo recuerdo que le di a mando poder a ese, y a un juego de los Power Rangers de Super Nintendo que era como en un centro comercial, me acuerdo mucho de ese nivel. Tenían que ir como pasando y derrotando con los Power Rangers clásicos bosses en el centro comercial, y eso recuerdo mucho del Super Nintendo. Y el Mortal Kombat, ¿quién no jugó Mortal Kombat en Super Nintendo, güey? Y me pasa lo de Freak. Yo tuve el primer acercamiento de Mortal Kombat con arcade. ¿Sí? Inclusive fue mi primer castigo por jugar esa mierda. Me perdí con mis primos jugando maquinitas en echarle monedas. Y mi mamá, ¿dónde está este piro que se hizo? Y la primera vez que me castigaron por eso. Pero bueno, los emuladores te permitían que ya no hubiera esos castigos, porque Claro. estabas en tu casa, ya tenías que ir al arcade, estabas en tu computador, puedes jugar lo que te quisieras. ¿Sabe? Esa es una buena excusa para decirle, mamá, pero yo estoy acá en la casa. Después de ese castigo, ¿tú crees que salgo otra vez? No. O sea, el que se inventó los emuladores fue eso. El man salió un día a jugar maquinitas, la mamá le metió una putiza y el man dijo, no, ni mierda, yo no vuelvo a salir de mi casa para jugar. Y empezó a programar emuladores. Ahí está claramente el origen de los emuladores. Inclusive hay una foto de eso. Pero bueno. Amigo, eres un héroe en donde estés. Que pasaron así ustedes solitos, recuerdan en el Super Nintendo. Marica, ¿sabe cuál me encantaba acá rememorando? Los Bomberman. Pero eso era más viejo, ¿no? Eso era de Nintendo. Pero es que el emulador de SNES trajo casi todo lo que precedió a los 90s en juegos. Porque esos juegos solo tenían licencia para 20 años. O sea, ahorita usted puede hacer lo que quiera con esos juegos. Entonces, por eso ese emulador, usted no jugó todos esos Bomberman y esos juegos clásicos ahí. Bomberman. Ahí estaban ahí y muy, muy chimbas. Yo me acuerdo que otro y creo que fue el primer acercamiento para mí
con el mundo de las carreras era el juego ese en donde el carro parecía estático y Top se Gear. movía así hacia los lados, parce, pero era muy chivo jugarlo. Eran gráficos muy raros, pero al mismo tiempo era satisfactorio uno ahí ir manejando ese carrito todo deforme y que se movía toda la pista también a la vez. Era muy Y, chimba ese bueno, juego. ese ya te permitía jugarlo en multijugador. El Top Gear ya de Super Nintendo, ¿En serio? en multijugador, uno arriba y otro abajo, iban por la misma carretera y iban ahí a ver quién Sí, ganaba. tienes razón. ¿Saben qué otro juego pasé yo en Super Nintendo, en el gracias a los simuladores? Uno de Goofy y el hijito. Tú ibas por una isla. Ah, Sí, yo jugué ese Goof también. Troop, creo que se llamaba eso. Que tiraba manzanas también. Eso lo que gracias, porque yo bajé un día un emulador de Super Nintendo de la internet y ya venía con juegos, entonces yo Sí. vi todo eso y decía, ¡oh, wow! Sí, eso me recuerda a las versiones piratas de las consolas que usted le regalaban y traen como 300 juegos. Pero que eran solo 10 con diferentes niveles. Tipo los ¿cómo se- poli, papu, los poli de toda la vida. De hecho, gracias a los emuladores fue que pude pasarme toda la saga de Mario de 64. Claro. El Colita, o sea, no me acuerdo los nombres Del exactos. Colita al Mario 3, Gonzo. En el que uno sacaba cebollas también. Que No, el de las cebollas era el 2. difícil, qué juego tan El de las cebollas era el 2, que tú puedes escoger entre Luigi y la princesa y Toad como personaje para jugar. ¿Sabe cuál es la ventaja del mismo emulador que te permitía como los hacks? Fue mi primer acercamiento a los hacks, porque digamos tú jugando Colita, espichabas Chief y te cambiaba el poder, o bueno, en mi emulador se cambiaba el poder que tenía. Entonces yo cogía un honguito para crecer y espichaba Chief hasta que salía con Colita o ya tenía de lanzar los martillos, entonces era bastante placentero para mí. Yo a ese solo le di cañita al Super Mario. Al Yoshi, el de la capa que tú volabas como un superhéroe. Yo no pasé el resto de Mario, ¿me entiendes? Sí, solo pasé. yo estoy en la misma posición de Larry. Y ni siquiera pasé Super Mario World porque llegué como a la segunda isla, a un mundo en el que yo, esta puta mierda, era imposible de pasar, o sea... No, yo sí quemé el Super Mario World. Creo que fue el único que jugué de la NES. Lo jugué en emulador y después en una consola que conseguí. Listo. Pasemos ahora al emulador de Game Boy. Un emulador curioso, que cuando tú lo abrías, se abría solo en una esquinita chiquitica de la pantalla, como conservando el tamaño real de la pantalla de un Game Boy. Exacto. Y cuando tú lo agrandabas en toda la pantalla se distorsionaba el resto, pero tú en esa época no te das cuenta y lo agrandabas tú y decías, ¡wow! No, por eso le decía, ahí nació el arte retro, el de los 64 bits. Entonces, por parte del Game Boy, me parece el emulador como más humilde, digamos de esa manera, porque en esa época tener una consola móvil como un Game Boy era costoso, eran consolas caras, casi al precio, por ejemplo, de un Play 2 en aquella época, y pues marica, era una cosita así, y toca comprarle cada cartuchito de juego, era una consola costosa. Menos mal existen los emuladores. Pero este man castigado por su madre ponía el arcade, hizo un milagro y nos trajo el emulador a las masas. Y es que es imposible, cuando hablamos de Nintendo Game Boy, no tocar su RPG por excelencia. Hay que hablar de Pokémon. Esta consola te permitía emular los Game Boy Color y los Game Boy Advance. O sea, te permitía jugar los Pokémon originales, el rojo y el azul, el amarillo, el plata, el oro y el cristal. Y los rojo fuego, verde hoja, que eran remasterizaciones de la primera. Y la nueva generación, que era rubí, zafiro y esmeralda. Sí. Bueno, la verdad, muchachos, sobra decir que yo soy un fan de Pokémon de tamaños considerables. Al punto que cuando era niño hacía Pokémon con plastilina. Y Sí. tengo todavía una colección considerable de esos Pokémon. Usted tenía la opción, ¿no? Sí, güey. Yo alcancé a medio entender cómo funcionaba el competitivo. Marica, yo me pasé. Yo tenía un Game Boy Color. Fue mi primera consola, un regalo. Cuando mi primo le regalaron el Game Boy Advance, me dio el Game Boy Color con un juego, Pokémon amarillo. Lo pasé hasta el cansancio. Después, cuando me enteré que había el emulador de Game Boy, me pasé hasta el cansancio todos. El plata, el oro, el esmeralda, el zafiro, el rubí. Hacía equipos diferentes. Al principio era igual de malo que todos. Cogía Pokémon que se veían lindos y les ponía ataques de mierda. Después entendí que había ciertos Pokémon más buenos y que no todo era terremoto. Que los ataques que látigo y velo sagrado que bajaban stats sí servían en realidad. No solo había que poner ataques que atacaran. Entonces yo fui un muy gran fan de Pokémon. Entonces me parece que fue el juego al que yo más cañita le di con el emulador. Yo creo que la mayoría de personas que instalaron ese emulador era para jugar Pokémon. Sí. O sea, creo que
soy de los pocos que lo usó, fue para jugar los de Donkey Kong, que son muy buenos también. Soy muy fan de Donkey Kong. Sí, legal, no. Dale, hasta, Frick. hasta ahora me entero. Es que yo me acuerdo incluso o sea, yo antes no jugaba tanto el de Game Boy, sino que fue por Aristi que yo empecé a jugar tanto los de Game Boy, a jugar Pokémon Verde Hoja, Rojo Fuego, el Esmeralda, el Rubí. Fue por culpa de Aristi me obsesionó a jugar Pokémon también. Frick, es que si tú ibas a mi casa tenías que sentarte a verme jugar Pokémon o jugar Pokémon Así conmigo. como yo veía skins, usted estaba jugando Pokémon. Legal, güey. Es más, hace unos años en un computador viejo encontré esa partida del Gaby. El Gaby no había jugado nunca y le inicié una en verde hoja. Le dije, bueno, Gaby, entonces yo le dije, vamos a jugarla y vamos a ver si la alcanzamos a pasar ahorita en esta tarde. Y entonces le escogí al Gaby el equipo más roto. Inicié con Bulbasaur, le escogí, o sea, le pasé los primeros 3 gimnasios como en 2 horas, weón, en una tarde. Y es que le tenía ya el equipo más easy, weón. Fui cogiendo absolutamente el equipo más roto, weón. Un Nidoking, un Bulbasaur, weón. Había comprado el Magikarp y lo había medio ya evolucionado al Gyarados. Entonces al Gaby le escogí un equipo roto y le estaba pasando porque él nunca había jugado. Entonces, ¿pero qué? O sea, era yo llenando mis complejos. Usted que quería que su mejor amigo también amara Pokémon, pero No, yo no conocía nada, o sea, yo había visto Pokémon, pero yo no tenía ni puta idea de cómo funcionaba ¿sabe? esa mierda. en mi caso me traman mal los juegos. La serie es... cuando era niño me gustaba, Sí. obviamente, pues porque era el puro y estaba de moda y sí, pero ya ahorita como tal los juegos es lo que recordaría de Pokémon. De hecho, cuando de verdad jugué Pokémon, hace no muchos años, bueno, sí, 4 o 3 años que El hubo MMO. como una moda de jugarlo El Pokémon MMO. en celular. Bueno, pero habían más títulos y es que el Game Boy era el rey de los RPGs. O sea, esa mierda llevó el hecho de que tú tuvieras una consola con una partida en tus manos y la pudieras jugar en cualquier momento y en cualquier punto, era una ventaja gigante. Hablemos de otro RPG que recuerdo mucho y era una saga que se llamaba Golden Sun. Sí, es más que Pokémon, que me Golden Sun en este caso. Y parce fue muy raro, fue un acercamiento muy raro porque como que salía en la lista de todos los juegos que venían predescargados con el emulador. Me gustó la carátula, como que así remedial cosas, y esa época estaba el furor de las películas del Señor de los Anillos, entonces Gran furor. encajó perfecto ese juego. Y lo empecé a jugar y marica, qué historia tan bacana. Sí, O sea, era bueno. es muy buena la historia. El arte que tiene en 64 es espectacular, tiene unos escenarios preciosos y un universo re grande, parce. O sea, es el típico hacer puzzles, completar misiones, ir subiendo stacks en su equipo. Y es igual que Pokémon, o sea, que juegan de a turnos y pelean, pero lo chimbara los combos, Como parce. Final Fantasy, querrás decir. Sí, ¿no? sí, Como sí, es muy similar a Final Fantasy, sí, es verdad. Y los combos eran re ostentosos, o sea, como que invocaba a dioses, la diosa Mercurio y le tiraba al planeta, Sí. y era como... Sí, es que había como unos furries Sí. que daban habilidades especiales a cada jugador. O sea, cada jugador era como un guerrero con poderes de magia. Eran elementales, cada uno era Exactamente. aire, tierra, fuego y agua. y agua. Y los furries estos, dependiendo del que también eran de agua, tierra, fuego y agua. Y si tú le dabas al de fuego a uno de tierra, ese tenía habilidades como con plantas y le cambiaba todos los stats. Se volvía de qué rayo, cerdo. sí. Era un juegazo, marica, era un juegazo, weón. Sí, porque usted combinando esos como animalitos elementales, Sí. cambiaba los ataques. Entonces, el que era de agua se volvía de planta, como dice Ari. Ah, O el que era de aire se volvía de rayo. Era re loco, parce. pero suena bien. Sí, Era un gran es juego, áspero. era un gran juego. Yo leí cañita a uno de los dos, no estoy seguro a cuál que tenía, que venía en el emulador que descargué de internet. Sí, legal. Entonces le di cañitas más no poder, hasta un punto en el que creo que quedé trabado. Yo ya había reunido mis 4 equipos, ya mis 4 tenían como de a 2 Furbies, o sea, había pasado el resto, pero yo llegué a un punto en el que yo, marica, no entiendo qué más tengo que hacer acá, y eso que luego estaba en español. Sí, sí era la ventaja. No, yo sí los pasé los dos y los cogí todos los dos. No, les tengo un título que era para Game Boy y yo leí harta caña, no sé si ustedes han pasado. Y es que Game Boy sacó juegos de Yu-Gi-Oh! Ah, sí, tengo... Yo recuerdo mucho uno donde tú eras un avatar que convivía con los personajes de la serie, Yugi, Kaiba, Joy, y
era la saga de los dioses sagrados. Entonces que tú ibas teniendo combates, tenías tu mazo con cartas, podías comprar cartas también que tenían otras, y así con toda la mecánica, y en un punto de la serie y la historia a ti te daban un dios sagrado, a ti te tocaba el obelisco, porque lo tenías que pelear con Kaiba para ver quién se lo quedaba, después peleabas con Yugi y le ganabas a Slifer, y después peleabas contra el piro más grande de Ra, y tú los vencías, hacías toda esa saga de Yu-Gi-Oh del anime, pero tuve en juego. Uy, a mí eso me pareció. Ese fue el único acercamiento que yo tuve con Yu-Gi porque yo nunca fui un gran fan de Yu-Gi-Oh. ¿En serio? A mí me gustaba A el mí me resto de la gustaba, serie. era la serie, era espectacular. La serie Yo me sé- tramaba mucho. No, yo sabía Yu-Gi-Oh era por ese juego. No, y era igual, era un RPG. Tú tenías tu personaje, ibas por las ciudades ahí, la ciudad Kaiba, y teniendo duelos y retos con los personajes de la serie. El man de los dinosaurios, el man de los bichos, la nena de las águilas, Sí. Ok. Joey, toda esa gente. Ibas a la tienda del viejito, el corazón de las Sí, cartas, sí. a comprarle cartas, weón. O sea, Severo juego. y era para Game Boy. Let's Free. ¿Qué más recuerdas tú, Frick? ¿Qué recuerdas de juegos de Game Boy que hayas pasado? No, es que del Game Boy sí casi no jugué mucho. O sea, yo recuerdo que en Yu-Gi-Oh yo me esmeraba era por lograr tener el mazo de Pegasus, el mundo de caricaturas. Yo siempre fui fan de ese Mucho mazo. fanatismo, ese personaje random. A todo el personaje que tenga una gabardina, ese es el favorito. Otro juego Pero Pegasus no tenía gabardina, el que tenía gabardina era Kaiba. que- Ah, Era sí, Kaiba, sí, güey. sí. Sí, tienes razón. Otro juego que este sí es más nicho aún. Yo alcancé a jugar juegos de Dragon Ball Z, Ujú, sí. que era así, estilo RPG. Era Goku, Sí. Gohan y te ibas como por un mundo así. Era todo extraño. No, pero yo no jugué el RPG, yo jugué el de pelea pura. También, güey. Y era de Game Boy también. ¿Sabe cuál otro juego era bueno en Game Boy? Los de Digimon, marica. Ah, sí, los de Uy. pelea. El 3 en el que se fusionaban con los Digimons y era un Uy, híbrido papi, humano. pero si vamos a hablar de Digimon, hay que hablar del Digimon de Play 1. El Gaby no recordará. El Digimon de Play 1, juegos de hombres, güey. Marica, ese juego era muy cerdo. O sea, yo no vi Digimon juicioso. O sea, yo no vi Digimon, hay que ser sincero. Pero el juego sí le dimos harto que. Era muy Porque tenía como los personajes principales de las 3 primeras entregas, de Digimon Sí. 1, Digimon 2 y Digimon 3. Mm. Y aparecían chiquitos y tú los podías digievolucionar. Eso lo jugamos resto. Todos, güey. Pero demasiado, no me Nos lo pasamos acordaba. con todos los personajes, güey. Lo jugábamos en multijugador con chiquitos y después decíamos, no, vámonos a que juguemos ya con los males digievolucionados. Y le dimos caña. Ush, man, marica, era muy fue- chévere. Pero bueno, No, no. entonces, marica, pero vea que ahora que lo pensamos, no pasamos tantos títulos en Game Boy, güey. Yo sí. Yo pasé Crash. El No, Crash yo Bandicoot no. lo pasé en el emulador de Game Boy. Ah, de los 3 emuladores estandarte, el Game Boy es mi favorito. También el 64 compite re duro, pero Es que yo le di mucha caña al Pokémon, entonces no me di tiempo de explorar otros juegos de Game Boy. no, ya resto, muchos. Se clavó Sí. a jugar. Problemáticamente. Tóxicamente. El piro lo pasaba y lo volvía a pasar, Sí, weón. Es que y tenía un era problema. como, bueno, ya no es Bulbasaur, ahora va a ser Charmander. Ah, güey, Uf, puta. marica, yo ya tenía más o menos los equipos hechos para que funcionara. O sea, yo sabía que con Charizard iba a ir mal los 2 primeros gimnasios, entonces ya sabía qué Pokémon atrapar. Por eso, ya se lo sabía de memoria. Marica, ya sabía dónde había caramelos raros escondidos. Por eso, o sea. Calcule, weón. Bueno, no hablemos de mis problemas. Sí. No hablemos de mis adicciones. Me parece que debido a que le dimos demasiado fuerte a un solo juego en el Game Boy, pasemos a la siguiente consola que en single player ofreció un poco más títulos para jugar. Y es que esta consola de la que vamos a hablar, me parece que se va a hablar más en la parte del multijugador, pero también tuvo juegos de single player que no les dio cañita. Sí, sí. Y es el Proyecto 64. Message from General Pepper. Priority 1. We need your help, Star Fox. Andros has declared. Cuando hablamos del Nintendo 64 y su emulador, que llegó a todos a nuestro primer computador porque corría casi todos los juegos y ya los traía en 3D, que era como el problema de esa época. Estamos en una época donde acaba de salir el Halo y solo algunos computadores bastante nuevos corrían ese juego. Y tenías títulos en 3D en un emulador, que más le podías pedir a la vida. Entonces aparece el estandarte del Nintendo 64, que yo diría que fueron 3 estandartes en el single player. El Mario 64, Press start to play. juego plataforma abierta. Tú jugabas, ibas por diferentes mundos recogiendo estrellas, tratando de salvar a la princesa. Yo jamás acababa ese juego. Marica, yo lo pasé todo, conseguí todas las putas estrellas. Las 100 y pico que son. Sí, todas. Había unas ocultas como en errores del mapa, que usted tenía que, no, como que meterse en la parte del río del castillo y subir. No sé, era muy loco. Uy, Pasé todo eso. no hay derecho, güey. Yo a duras penas acabé los mapas principales. Venga, de la pero pregunta primera seria, ¿usted
tiraba los pingüinitos en la parte. Sí, yo lo hice, yo no lo puedo negar, yo sí tiré pingüinitos. Yo también y me Yo sentía también. mal. No, yo pero- sí no me gustaba que se cayeran los pingüinos. A mí yo no sabía eso. Sí, maricas, es el meme de Super Mario, de tirar los pingüinitos y comer una familia. Usted veía a la mamá ver perder sus hijos en las Uy, redes. que son re malos, güey. Era muy divertido. Qué crueles. Sí. No, marica. Entonces, ¿ustedes sí pasaron ese juego? Sí, No, sí, como sí. mierda, weón. Ay, No, yo no lo pasé, marica. Pasan 50. Cállenme, no estamos hablando de 50 Pokémon, veces. estamos hablando de Mario. Nosotros 50. exploramos otros videojuegos. Exacto. No, No, marica, yo llegué por ahí a las 30 estrellas. Máximo, no, yo sí weón. todas. ¿A lo bien? ¡Ay, qué gonorrea! Ay, pero es que ya habían videos de cómo sacarlas. Obviamente. Demasiado desparche, weón. Ari. Ay, perdón. No vuelvo a decir. Ay, miren quién habla de Sparta. Bueno, el otro estandarte eran los, ahorita lo hablábamos con Gaby, eran los famosos Legend of Zelda, weón. Gaby. Bueno, Sí, Bueno, da Con igual. todos. Bras se sintió no incluido. cuando dices gordo y uno ahí al lado. Bueno, Legend of Zelda tenía dos juegos que eran un mundo abierto que para la época me parecía una gonorrea. O sea, eso era un cassette, ni siquiera era un CD, weón. Sí. Era un cassette y tenía un mundo abierto grandísimo. El Zelda original, el de Ocarina of Time y la secuela que era el Majora's Mask. O no sé cómo se pronuncia en español. Máscara Mayora. No sé. No sé. Sí, la máscara de Mayora. Ambos eran putamente largos. Sí. Pero exageradamente largos, weón. Sí, ¿usted pasó alguna? El original llegué hasta lo de la. Vete a la Verge. Yo Fue- siempre tengo referencia a los ¿Fue al videos. time skip? No, quedé antes. O sea, yo salí del árbol, yo pensé que el juego se acababa en el árbol. Cuando es que me entero que salgo del árbol, yo, ¿qué está pasando? Sí. Y voy al reino, conozco a la princesa y hago las misiones. Voy a los de la lava, a los del Procas, a los que no saben referencia, vete a la Verge. Y marica, llegué como hasta el traje de agua con los princesas Neptunos y eso, pero el resto nunca. Yo no sabía que había time skip porque me enteré que en Majora's Mask Link ya estaba grande y yo, ¿pero Sí. por qué? ¿Qué está pasando? El Majora's Mask le di un poco más de carita. Ah, bueno. No, yo al contrario, pasé el Ocarina completo y el Mayora lo inicié, pero no sé, me enredé y como que no seguí. Es que eso era difícil porque Ay. se transformaban rápido y era aleta. No, igual ahí en esa época fue que descubrí Halo para PC y fue como a la mierda todo. Frick, ¿y tú qué experiencia tienes con Legend? ¿Las jugaste? ¿Los Zeldas? Los jugué como 3 veces, Ari, y nunca, y como era medio tonto no los entendí, entonces no me esforcé en pasarlos, la verdad. Uy, Frick, eso pasaba mucho. Ahorita he querido intentarlo, pero como que el estudio y que esto y lo otro, entonces, me da pereza, la verdad. Porque ¿Por sé qué que no? son putamente largos, entonces no lo intento. Es que uno cree que con los años sus habilidades gamers ya mejoraron, entonces uno vuelve a esos juegos antiguos a jugarlos y se da cuenta que en realidad sigue siendo medio malo, weón. No sé. Sí. Yo siento Por que sí. algo muero cada rato en LOL. No sé, nunca jugué un Legend of Zelda. ¿En No. serio? Sí, No le o sea, la verdad nunca me llamó la atención jugarlos. Porque me decían que eran largos y yo como, ay, no. O sea, no me di a probarlos, Pero sinceramente. te voy a dar una recomendación, un consejo. Ahora, yo no sé si todos los emuladores de 64 tienen esta opción, pero en Options hay una cosa que decía Cheats y tú podías activar los trucos que tú quisieras. Entonces pasar los juegos era re fácil porque tú tenías... no muero. ok. Tú Yo me hasta cansas. ahora me entero de eso. A mí me lo enseñó, ¿sabe quién? Un amigo del colegio, yo un día fue a jugar Legend of Zelda y yo, uy, marica, ya va re adelantado, yo, pero ¿por qué? Y cuando el man empieza a sacar claves y yo, estás mucha... Perras. Yo pasando de gol con el piro, uno que ya podía activar traje de fuego, podía activar lo que ya, mucha loca. ¿Y cuál? Eso era como sacar el carro Cobra en Imperios 2, güey. Más o menos, Rick. Yo soy un mal gamer o tengo malos hábitos porque generalmente, o bueno, ya de viejo no tanto, pero me gustaba mucho pasar los juegos con hacks, claves. pero- Al principio, marica, la primera vez que me pasaba un juego le metía claves hasta, No, marica, no. mods. Pase juegos de gas primero. O sea, que me tocaba a alguien y se moría. No, parce, a ver, O sea, marica. a mí me gustaba tanto. Yo lo máximo que hacía de claves era en Imperio, o sea, haciendo como otra nota. Y solo hacía el de ver el mapa. Nada de recursos, nada ni mierda, solo mapa. Uy, porque- usted verá cuando yo descubrí, por ejemplo, los cheats en Pokémon, que se podía subir de nivel y esas mierdas.
Yo me pasé el juego, weón, como en menos de un día. Obvio. Por 8 horas me pasé el Todos juego y nivel 60. pero weón, esto es muy hackería y era muy chistoso, weón. Tú llegabas a los gimnasios ya con los Pokémon re avanzados, weón. Entonces era bastante gracioso. Pero sí, weón, el emulador de 64 con todos los juegos que tuvieran clave te dejaba en Options, Cheats, y tú puedes elegir las claves que tú quisieras. Interesante. Bueno, Igual, no habían cheats para Mario Kart. No, Ahí, bueno, eso tocaba ahí hacer, no tocaba matarse sacando los atajos. Bueno, pero entonces el tercer título que me parece a nivel de jugador solo de single player que marcó bastante y era el Star Fox de Nintendo 60. Papi, El Freak y yo. Para mí Star Fox fue mi primer juego en el que yo lo pasaba una y otra y otra y otra vez por el simple y sencillo hecho de ir en una nave espacial. Freak, pero hoy en día eso es más barato. Te compras un moño y puedes ir en el espacio. Hablas con Gaby Y es más fácil. Y es más fácil. Freak. O sea, yo me acuerdo mucho fue la vez que con el Ari nos pusimos, venga, pero es que aquí había otro camino y nunca lo cogí yo. ¿Cómo mierda se hacía? Y lo investigamos y toda la tarde ahí pasando ese lado y no pudimos terminar. Un día el Freak me dijo, marico, ¿usted sabe que Star Fox se puede pasar de forma difícil? Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, me dijo, sí, en la plataforma de los planetas hay varios planetas. Si usted coge por el camino de arriba es el nivel difícil. Yo, ¿cómo así? Uno siempre lo pasaba por el fácil. Pero con el Freak nos fuimos a intentar. ¡Ay, madre mía! Madre de la santa papaya, güey. ¿De qué trataba el juego? No tengo era ni navecitas. idea. Yo lo sé, pero Ni como idea, por ni idea. culto, que era como un combo de... Había 4 animales, una rana, un conejo que parecía un burro, un zorro y un águila. Y era el escuadrón de Star Fox. Fox era como un capitán almirante y tú ibas en tu nave y le disparabas a otras navecitas y tenías como que derrotar mechas gigantes en cada nivel. Los niveles eran o planetas o asteroides o... ¿qué más había? O como construcciones en el espacio. O sea, te proponía muchas cosas y era solo tú desde tu navecita. Entonces, los primeros niveles son solo tú con tus compañeros en las naves en planetas o en asteroides. Tienes que ir derrotando mechas. En un nivel ya hay como unos archienemigos que son bestias contrarias a lo tuyo. Que hay un lobo, hay un halcón, hay un marrano y bueno. La contraparte de cada uno de los de tu equipo. Sí. Ya El Team Wolf era ese, el Team Wolf. Exacto, el equipo lobo. En las partes avanzadas tú te bajas de la nave y te botan en un tanquecito, marica. Entonces tú ya no vas volando, sino vas en la tierra y todo lo que te pegaba te daba y te iba quitando vida. Entonces, Claro, era una mamera esa mierda. Severos detalles. Esos detalles de los juegos me encantan. Marica, y las misiones en tierra eran horribles. Tú ya peleabas ahí contra extraterrestres y cosas, ya no había mechas, sino era hediondo. Y te tocaba con el tanquecito dispararle a ciertos puntos exactos de los extraterrestres. Y así. Oye, pero qué bacano. Lo más curioso fue que cuando descubrimos con Aristi el camino difícil, el mundo submarino, marica. Uf. Había un mundo que era con un submarino. No pudimos parar bien con el Freak. Toda la tarde lo intentamos y no lo logramos, güey. Y sin claves, como los hombres. Pero, marica, Star Fox es un juego al que yo leí mucha caña, güey. Y realmente me parece chistoso que ustedes no lo hayan jugado cuando era un muy buen juego, güey. Pues nunca nos hablaron de eso, yo creo, porque... ¿En No, pues serio? tal vez no era tan popular como dijiste al principio, ya que la Pues, mitad de los seguramente integrantes no lo conoció. Pero lo que hemos visto es que acá cada uno tuvo sus gustos muy diferentes. Claro. O sea, cada uno exploró los emuladores de manera distinta. Claro, porque yo recuerdo mucha gente en esos emuladores que jugaba los juegos de Rayman, que era un muñeco que parecía plastilina, que sí. tampoco pasé. Recuerdo mucha gente jugando Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Había un Donkey Kong de 64. Sí. Papo. Tampoco lo pasé. Yo no lo pasé ese. Había uno en especial que también me encantó, que marica, uno de niño y jugando esa mierda, porque hasta tenía contenido sexual. Era el Conquer Bad Fear Day. Una joya para mí. ¿Cuál era? Era una ardillita así toda tierna que iba pasando por mundos súper tiernos, pero eran
todos grotescos, tenía que pelear contra mierda, tenía que pelear contra abejas tetonas, o sea, era un juego para adultos, pero para 64 con temática de niños. Yo me acuerdo que incluso representó el día de Normandía, marica, como peleando con que el enemigo eran osos de peluche nazis, weón. Sí, el juego fue bastante polémico. No, tuvo una Pero nunca lo remasterización para pasé. 360, weón. Lo cual es bastante sorprendente. Oiga, sí, Sí, pero yo me acuerdo que a mí el Freak fue el que me mostró ese juego. Yo no sabía nada de la existencia hasta que un día el Freak me dijo, mira, marica, este juego. Y yo, ¿qué? Y acá les tengo un dato curioso. Yo una vez bajé, igual, ya se está volviendo bastante cliché esa frase, descargué un emulador de Nintendo 64 de internet con muchos juegos. Y a que no adivinan qué juego había entre ese emulador. No me lo van a creer. Había un juego de Evangelion. ¿En serio? De Evangelion. Pensé que iba a decir Pokémon y yo, no más, no más. No. Había un juego de Evangelion en el que tú eras Shinji y controlabas el mecha, pero era súper difícil de jugar y estaba en japonés, lo cual hacía aún más difícil jugar ese juego. ¿Qué ibas a decir, Rick? Yo me acuerdo de ese juego, marica, que yo intenté como unas 10 veces, marica, jugar ese juego, parce, pero como estaba en japonés, ni idea de cómo controlar al EVA 01 y siempre me terminaba matando el ángel hasta que me mamé y no lo volví a intentar. Gracias, Rick. Tus palabras conduelen mi corazón. Pero ya que lo mencionas, muchos de los juegos que uno emulaba, que estaban en japonés, uno como que solo hacía al azar, o sea, y Los se cuadraba. aprendía como qué tenía que darle Y ya. y jugaba, pero Sí. uno no entendía una puta mierda. Uno no sabía si lo configuraba bien, si estaba en difícil o fácil. Me parece que ya hicimos un buen repaso por los juegos de single player de esta consola. Y bueno, cuando hablamos de la consola 64, es muy difícil no hablar de su multijugador y lo que nos trajo. Por eso en la siguiente parte del podcast vamos a hablar de todos los juegos multijugador de la plataforma Nintendo 64. Welcome to Mario Kart. El emulador de Nintendo 64 fue el primer emulador que te dejaba cuadrar controles de multijugador en un solo teclado. Entonces tú podías poner controles en un lado del teclado y controles en el otro lado. Sí. Eso abrió la puerta a que tú en un solo jugador, en un solo computador pudieras jugar con tus amigos, Sí. o con tu familia, o tus hermanos, o lo que fuera. Y hay títulos específicos que uno recuerda con mucho cariño. Vamos a iniciar por el Super Smash Bros. Un juego que tú puedes pasar tanto solito, pero lo divertido era jugarlo con tus amigos. Sí. Entonces tú cuadrabas el teclado, en un lado jugaban WASD acá, y en el otro lado jugaban flechitas con números, y dale cañita. El que pudiera, el que matara primero al que pudiera. Entonces, Sí. ¿cuál era su personaje con el que jugaban en Super Smash Bros? En el Super Smash, Sí, ¿cuál era su personaje favorito? marica, Yoshi. ¿Yoshi? ¿El tuyo, Free? Fox, weón, Fox McCloud. ¿El tuyo era? No, Zelda. Digo, Yo también Link, jugaba con Link, perdón, Yo también jugaba con Link. Link. Yo jugaba con Link o con Kirby. Con mi hermana éramos re fans de jugar con Kirby, que Kirby se lo Kirby, chupaba a usted y le quitaba los poderes. Kirby estaba re roto en ese juego, güey. Y en su serie estaba rota esa cosita. Entonces, era en 3D, hasta te permitían multijugador, no había sangre, no era violento, entonces, y tenías los personajes de otros juegos de 64 que habías visto para poder jugar en uno solo. Y el Sí. malo final era una mano. Wow. Sí, sí, sí. Entonces era un buen juego. Yo me acuerdo que para desbloquear personajes en ese juego tocaba pasarlo solo en primer lugar, uno solito, y tenía que también cumplir ciertos requisitos para poder desbloquear los personajes. Que pasara hasta la mano sin morir, o llegar hasta tal punto sin sufrir daño, derrotar tantas veces a la mano. Uy, era lata. Tampoco. Yo solo lo jugué para darme en lata con gente. Sí. Un muy buen juego, lo sigue siendo. ¿Mm? Todas las Sí, versiones es de que nicho lo ahora. dan, sí, exacto, tiene un gran competitivo. Sí. Otro juego en multijugador que nosotros alcanzamos a dar cañita. Mario Kart. Sí. Mario Kart era el multijugador de 64 por excelencia. Sí. Y ese fue el que atrajo muchísimos gamers casuals. Sí, Eso fue lo que... Ideal. Tú jugabas con tu hermanita, que no le gustaban los videojuegos, jugabas con gente X en el colegio. ¿Sabe? Eso fue mi primer acercamiento como con ustedes y su generación. Como yo había perdido el año hace años,
Con los emuladores que hay en informática, yo me acerqué fue así con ustedes. Sí. Porque les ganaba, no mentiras, porque jugaba con ustedes más que todo Mario Kart y Bloody Roar. Pues es que era una complicada, usted quería ser un chico popular y esas cosas, y nosotros éramos niños que todavía jugábamos Sí. videojuegos, weón, o sea, ¿qué le puede pedir a la Igual, vida? qué puta injusticia jugar Mario Kart, porque los teclados no estaban capacitados para tener tantas teclas oprimidas al mismo tiempo. Sí. Entonces había alguien que podía hacer todo, saltar y eso, derrapaba, pero si derrapaba el otro no podía girar y lo dejaba mamando, era muy injusto. Pero, marica, lo que sacrificaba uno por jugar con amigos. Yo me acuerdo que para 11, pues yo ya tenía el PC portátil. Y ya para fin de año yo llevaba el PC portátil todos los días. Le decía a mi mamá y a mi papá, no, es que vamos a trabajar en unas cosas de mejorar ya el proyecto final. Ya lo entregamos, pero pues para uno que otro detallito. Y lo llevaba y era todas las clases, porque ya como no veíamos nada en clases, sino que el profesor simplemente se sentaba a hablar mierda con uno. Entonces, ¿qué nos poníamos a hacer? Armábamos equipo A, equipo B. Y el equipo A contra el equipo B, entonces éramos tal contra tal, apostábamos 1.000 pesos de a 200 o a 500 pesos cada uno. Entonces era el que más carreras ganara en cada equipo se llevaba la plata del otro. Yo me acuerdo que hasta el profesor de taller de estadística un día nos vio jugando y bueno, les doy 5 si me ganan. Y se queda en 1 si yo gano. ¿Listo, profe? Hágale, profesor, todo. No, ya no. Marica, eso solo me enseña que 11 es un año polémico. De hecho, de los virtuales les ha tocado re mal ese 11 porque les ha tocado estudiar, güey. Sí, hasta ahorita en el cuarto semestre es que no están haciendo nada, porque normalmente duran todo el año sin no hace hacer ni nada. mierda, güey. Bueno, pero volvamos a los simuladores. Sí. Bueno, sí. Retomando, había otro juego que era muy similar, que era Diddy Kong Racing, la versión de Donkey Kong de Mario Kart, pero avioncitos, weón, se podía volar y también tenía poderes y también había lanchas y podía sumergirse y salir del agua, era re áspero. O sea, era muy interactivo con el mapa y aparte tenía un modo historia que era islas. Y las islas tenían voces y se modificaba según usted avanzaba. Era re bonito, ese juego era muy... Pero el modo historia era muy denso, parce. Sí, es difícil. Yo solo lo jugué en multijugador. Mira que yo no lo jugué, es un Donkey Kong que no he pasado. Marica, lo va a amar, es precioso. Diddy Kong, ni siquiera aparecía Donkey Kong, aparecía Diddy. No, Donkey también aparece. Esa aparece como en uno de los mapas. Bueno, ya en la historia. Yo me acuerdo que aparecía Banjo Kazooie. No, yo jugaba con el tigre. Que no. Marica, otro juego que yo le di cañita fue Mario Tennis. Sí, también era muy áspero. Era tenis con los personajes de Mario y papi, nosotros nos sentábamos tardes enteras a jugar Mario Tennis en el emulador, weón. En dobles, cuadrábamos para jugar los 4, cada uno en dobles y cada uno con un personaje, o sencillos y cada uno hacíamos torneos y nosotros le dimos mucha caña. Y era un juego súper sencillito, weón. Sí, yo empecé a jugar ese en multijugador con mi hermana. Y fue como el primer juego así en la familia para jugar los dos. Y otro era el parqués de los ricos, le digo yo a ese juego, el parqués de los millonarios, el Mario Party. Sí, si tú lo dices, yo te... Claro, el Mario Party es espectacular. Marica, pero dígase, Mario Party no es un parque, es para millonarios, weón. Oh, Sí, sí, legal. es el concepto, güey, pero me parece magnífico. Sí. Me encantaba ese juego. Yo les tengo una pregunta. En Mario Kart y en Mario Tennis, ¿qué personaje escogían? Pues no sé, marica, a mí siempre me gustó o Yoshi o Bowser. No salía de esos dos. Yo... no me acuerdo, loco. Toad, me gustaba Toad. Y ya en tenis, a la versión Waluigi, creo que era, el morado. Waluigi. ¿Y tú, Parce, Frick? ¿Cuál? desconfío de la gente que le gusta Toad. Lo odio, weón. Es el peor personaje de Mario. Es re lindo. Me cae re mal Toad, weón. Ahorita sin camiseta. No sé ni cuál es el sexo de Toad. Pues weón, si eso quieres me nos matamos, confunde. perro. Pero bueno, continuemos. Frick, ¿y tú? ¿Cuáles eran tus personajes? Bueno, yo escogía en Mario Kart a Wario o a Bowser. O sea, yo era peso pesado. Wow. Wow, ¿por qué no? ¿Por qué no es extraño, Frick? Porque la gente escoge a Bowser, Marica, ¿has notado que el Frick tiene un crush con los malos? Sí, El siempre. Frick ama a los malos, weón. Pero es que Bowser era muy chimba, era muy bacano para conducir. Y Tenía los mismos putos poderes, solo que derrapaba. pero si uno estrellaba a No, uno de si los uno estrellaba- chiquitos, giraban. Lo mandaba a la mierda. Salía girando. Weón. Ah, no. La ventaja de los chiquitos Ya. era que eran más rápidos. Pero, que marica, no. en Mario Kart yo usaba los clásicos, yo usaba era a Luigi. Yo era muy fan de Luigi, me gustan los segundones. Arriba Zoro, aguante los vicecapitanes. No, yo siempre usaba a Luigi, igual en Mario Tennis usaba a Luigi.
Era No, yo en Mario Tennis era al fantasmita. Yo usaba al fantasma resto. Marica, se nos olvidó hablar en Mario Kart del modo de juego más agresivo y que mayor problemas familiares generó en la vida. Uy, güey. el versus. El combat, el de las... Bombitas. Exacto. Ahora explico para los que no, bueno, que no jugó Mario Kart. Tú tenías un escenario que era redondo, cuadrado o con obstáculos y había cajas de poderes. El objetivo era que tu personaje que escogías tenía 3 bombas. Ganaba el que le quitara las bombas a todos y que él siguiera con bombas. Era un juego agresivo. Sí. Mi hermana y yo definimos muchas cosas con ese juego. Ahí se definió el alfa. Tal cual. Claramente ganó ella. ¿Sabe qué era lo que más me gustaba del Versus? El mapa que era en una azotea. Tenía túnel. Ese era muy genial. A mí me gustaba el que era como un container, que era así como unos containers que tenía puentes por arriba y eran cajas. El de los colores. Sí, uy, yo en ese dábamos re duro, güey, con mi hermana. Yo me acuerdo que el Crash Car también tenía ese modo de juego, güey. Sí. ¿Quién se lo habrá inventado, Crash o Mario? Es que éramos Mario. Respondan en los comentarios qué es más viejo, Mario o Crash. Nosotros no teníamos ni idea, güey. Y ya, ¿no? Pero entonces una última cortinilla y cerramos. Ya para cerrar, ¿qué nos queda de los emuladores? Pues que tienen un valor histórico para los PC gamers, parce. O sea, es la esencia de por qué existe ahora competitivo. Y lo que decía Gabo de, como decirlo, como la conexión entre consolas, o sea, de que ya no es como, solo las consolas son las que dominan los juegos AAA, en este caso actual, sino ya tiene que hacer un consenso para que haya un universo en que convivan las tres. No, el universo gamer le debe muchas cosas a los emuladores porque es la digitalización de nuestro pasado, de los principios del mundo gamer, o sea, hace que no se pierdan las joyas del pasado y las pueda jugar un niño de 12 años. Total. Como si fuera cualquier juego. Y lo chimba que hablábamos al principio del podcast antes de grabarlo, que gracias a los Androids se volvieron a retomar los emuladores. Sí. Volvimos a jugar Pokémon, una versión MMO, creo que se llamaba. Sí, era un MMO mundial, o sea, tú estabas conectado con otros en el mismo mundo. Y ahí sí podías hacer duelos como querías realmente. Cuando jugabas en el Game Boy ya podías jugar con tus amigos en serio y parchar y todo. No, y te permitía conectarte con todas las regiones que se han inventado a lo largo de la historia. O sea, la gente que hizo Pokémon MMO. Sí. Y no, weón, hay emulador de Game Boy, de Super Nintendo para los Android. O sea, marica, te han acercado toda la mano cada vez. Ya ni siquiera necesitas un computador, ahora lo tienes en un celular. ¿Y quién no tiene una hoy en día, man? Sí. Perdón los de iPhone, ustedes sí no pueden jugar eso. Independientemente de generar, de ser tan importante para la historia, a la gente le gustan los juegos sencillos y todo este gusto por este tipo de formatos es lo que nos trajo la ola indie de los juegos, de los 8 bits en juegos modernos, las casas alternativas, las casas independientes, con juegos del mismo formato de antes y son muy, muy bien recibidos por la comunidad. Por ejemplo, Cuphead. No tanto. Cuphead es ya una estética de dibujos de los años 20. Pero sigue siendo un plataformero. Pero no, es más como, digamos, Kinso, el que yo me la paso jugando, es de 64. Es que Cuphead es diferente porque es algo vintage. Sí. Okay. Ya los otros juegos sí ya es indie, o sea, pues bueno, es la misma mierda, solo que son del formato de los cuadritos de 8 bits. Sí. Pero sí, ¿Y es tú, Freak, qué clave. tienes que decir? Pues que sin los emuladores creo que muchos de nosotros no supiéramos lo que de verdad era un videojuego en ese entonces, porque fue el acercamiento de muchísimas personas en nuestra generación para un videojuego cuando no teníamos consola y cuando no había plata para ir a un chuzo de maquinitas a escondidas de nuestros papás. No todos éramos Ari. Sí. Yo realmente no tengo nada más que decir de lo que ustedes. Así que, como conclusión general, gracias a los emuladores. De verdad, gente, niño que su mamá regañó por ir a un arcade a jugar y decidió inventar los emuladores. Muchas gracias, niño. Gente desparchada que empezó a estudiar Java, porque seguramente sabe tener Java en el fondo, todo fue Java en los 90. Sí. Gracias por traernos los emuladores. En serio, sin los emuladores creo que no seríamos tan gamers. Así que, Legal. Total. otra vez, hoy fuimos un poco gamers, pero no tantos. Y
nostálgicos, pero no tanto, es que el podcast debería llamarse así. Uvas de nostalgia. Uvas de nostalgia. Pero bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós, gente. Un abrazo. Nos solemos, piros. Ese fue Freak, yo no soy así agresivo. Es peor.